maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en esta hermosa tarde. Es un privilegio de estar con cada uno de ustedes para continuar aprendiendo de la palabra de Dios y para poder realmente indagar, estudiar y deleitarnos en la palabra, para ver estas gemas, las cuales nos alientan, las cuales nos animan, las cuales nos hace ver que no estamos solos. Al contrario, Dios nos deja ver las pisadas de su palabra y están impregnadas aquí en la palabra. Y vamos a continuar con este segmento en la parte B. Vamos a continuar con la declaración 6. Anteriormente habíamos hablado de la declaración número 6, pero nos habíamos enfocado en indagar acerca de la esencia de la declaración misma. La declaración misma la habíamos encontrado en Hechos capítulo 16 y versículo 5. El capítulo 16, versículo 5 nos dice, y las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día a día. ¿Se acuerdan? Habíamos trabajado la palabra declarar. La palabra establecidos y abundando. La palabra establecidos y abundando es lo que estábamos declarando. Habíamos declarado a fondo o indagado o escarbado la esencia de la declaración misma que se encontraba. Pero la declaración número 6 abarca o comienza, mejor dicho, de Hechos 12:25 y la declaración o la conclusión o el resumen enfatizaba lo que habíamos comenzado con la parte B y vamos a encajar ahora más porque, como les había dicho, esta declaración comenzaba con la esencia misma de la declaración, que es 16:5, pero vamos a ver a través de Hechos del 12 al 16. No lo vamos a leer por completo porque pues nos tardaría más, solo nos vamos a enfocar en el énfasis. Nos vamos a enfocar nada más en cada una de estas cosas y va a ser mucho más fácil porque anteriormente habíamos desglosado el resumen final de Hechos. Ahora vamos a ver qué es realmente lo que toda esta declaración o cuál fue por qué vimos la conclusión primero. Vamos a ver o vamos a entrar en materia y podemos ver como les había dicho anteriormente, en el resumen final, podemos encontrar en Hechos 6 que desglosamos el resumen y desglosamos este resumen de acuerdo a la conclusión para poder entender realmente todo lo que los discípulos pasaron, cómo es que ellos como familia de la fe se animaron, se apoyaron, oraron unos por otros. Nosotros sabemos que el ministerio de Jesucristo, nosotros podemos ver que cuando Jesucristo estaba en la tierra, nosotros podemos ver que Él solo podía estar en un lugar a la vez y por eso ellos tenían que caminar y viajar de ciudad en ciudad y para poder ministrar, para poder deliberar cada cosa que ellos tenían que hacer. Entonces, nosotros ahora podemos ver que como familia de la fe tenemos la oportunidad no solamente de seguir orando unos por otros en diferentes circunstancias o escenarios de cada una de la vida de nosotros, así como cuando estamos en dificultades, cuando estamos en necesidades, cuando estamos agradeciendo por algo, ya sea por diferentes motivos, nosotros tenemos el privilegio de poder interceder por cada uno de nosotros y en las circunstancias que a veces nos encontramos como familia de la fe, también podemos realmente orar por la victoria del otro, orar por la seguridad de otro. Y podemos ver este ejemplo como establecidos en esta fe común. Ellos reconocían que la palabra de Dios, que el Espíritu Santo que ellos tenían era lo suficientemente importante como unión para poder ministrar y cómo en diferentes circunstancias ellos se apoyaban mutuamente para poder realmente ayudar a la victoria aunque estuvieran ellos lejos. Y asimismo nosotros tenemos esta palabra de aliento que vamos a hablar hoy entre las diferentes dificultades, en diferentes adversidades. Nosotros podemos ver cómo la familia de la fe en diferentes puntos de los horizontes podemos unirnos para orar unos por otros en diferentes motivos. Y vamos a ver esta hermosa palabra que nos va a animar y podemos ver eso en Hechos. Vamos a comenzar en Hechos 12:1.
vamos a ver cómo esta familia de la fe, como este ejemplo en los discípulos como familia de la fe, ellos realmente en diferentes circunstancias, las circunstancias no eran las que los realmente desanimaban, sino al contrario, la palabra de Dios siempre los animó en todo instante para apoyarse unos a otros, establecidos en la fe, y así podían abundar en todo tipo de gracia, como familia unidos. Vemos que el rey Herodes persigue a la familia de la fe, que son los llamados en la común fe. Nosotros podemos ver que así comienza la narrativa en el Hechos 12, donde dice en el tiempo del rey Herodes, o en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de matarlos. Entonces él estaba siguiendo a la común fe, estaba siguiendo a los que estaban establecidos en la iglesia, aquellos que habían sido llamados en ese momento, en esa instancia, y con el fin de matarlos. Él había ya llamado o atrapado a Santiago, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada, y al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 grupos y de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en el juicio público después de la Pascua, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. Nosotros podemos ver también podemos ver cómo esto se une así también con el tema que hemos estado hablando acerca de Juan, de cómo o cada vez que nosotros estamos leyendo en Juan, en Mateo, en cualquier escritura o libro de la palabra que dice Pascua, después de la Pascua está dando una revelación aquí que está diciendo de que querían sacrificar a Pedro de alguna manera, no necesariamente, o mejor dicho, no con el mismo significado, pero ellos se deleitaban en hacer las cosas no en la forma correcta, en la forma ilegal, y para siempre contradecir lo que la palabra quería decir, pero dice, después de arrestarlo, lo meten a la cárcel, lo ponen en vigilancia, lo ponen con soldados, y de ahí todo el mundo está orando por él constantemente. Dice que toda la iglesia oraba constantemente y fervientemente por él a Dios. Podemos ver que todos se unen. Pedro está en un lugar, en una locación muy diferente a la que todos los discípulos se encuentran en ese momento, pero todos se unen orando fervientemente para la liberación de Pedro, para orar. Acordémonos que siempre y cuando nosotros estamos orando por alguien, eso también es gracia. Cuando yo estoy orando por alguien, el poder que sale de mí es gracia, porque todo es debido a Jesucristo. Entonces, cada vez que yo rindo mi servicio a alguien es a través de la gracia. Entonces, cuando usted está orando, usted está repartiendo gracia, porque en ese momento no está pensando si alguien se lo merece o no, simplemente está pensando que tienen una misma fe, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Cuando nosotros damos nuestro servicio, estamos abundando. Y esta palabra dice establecidos y abundando. Yo estoy establecida en la fe y tú tienes la fe. Entonces, cada vez que tú veas que yo estoy en problemas, porque tenemos esa fe común, tú vas a abundar en todo tipo de fruto, inclusive en la oración. Y la oración es gracia también, por eso es ferviente y abundante. ¿Por qué? Porque tú oras por mí, no por quién soy yo, sino por lo que tengo yo. Y cuando nosotros estamos en ese punto de amarnos, en ese amor ágape, entonces podemos abundar en todo tipo de gracia, inclusive la oración es un tipo de gracia. ¿Por qué? Porque es poder o virtud que sale. Por eso la palabra dice que cuando la oración del santo puede mucho, la oración ferviente de los santos puede mucho. ¿Por qué? Porque es nuestro servicio, y cuando estamos fundados podemos entender que todo lo que Dios nos ha dado como herramientas para nosotros y para otros es una labor de gracia. Y eso es lo que habían entendido los discípulos, por eso ellos tenían esto y lo practicaban, y dice que toda la iglesia oraba constantemente y ferviente a Dios por él. Vemos acá cómo ellos están siendo establecidos. Vemos una circunstancia en la cual realmente ya había mandado a matar a Santiago, ya había atrapado a Pedro para que después de la Pascua
nosotros podemos ver de que lo quería presentar para también así proceder y matarlo, porque veían que esto le gustaba todo, pero el plan era matarlo. Entonces podemos ver cómo todos se unen ante una adversidad, ante una estratagema del diablo para matar, hurtar y destruir, y todos se unen con un nivel, con un propósito, con todo, con toda oración y súplica, con todo, con este fruto de gracia que es orar por aquello, ¿verdad? Para que juntos, unánimes, podamos entender la necesidad esencial que de cada uno es nosotros. Como miembros en particular, somos muy necesarios y únicos en nuestra obra en el Padre. Trabajamos juntos, pero cada uno tiene eso especial que Dios nos ha dado. Y podemos concluir que podamos ver en cada instancia cómo es que todo funciona. Y a pesar de las adversidades que nosotros tenemos, la palabra de Dios nos muestra que siempre va a haber una victoria y que la promesa de Dios es la que nos da vida. Las promesas de Dios son las que nos dan vida. Cuando nosotros nos mantenemos en esas promesas, cuando nosotros nos tenemos la balanza en la cual el Espíritu de Dios está alineado con nuestro espíritu, y esa es la balanza, ¿verdad? La balanza es alinearme con Dios y poder estar en esa balanza. Y cuando estamos en esa balanza podemos entender nuestro llamado aún mejor. Entonces, podemos ver esto de que acá en esta sección, en Hechos del 12:25 a Hechos 16:5, podemos ver la declaración y cómo enfatiza y cómo es que ahora podemos ver que cuando estábamos hablando del segmento anterior en que nosotros nos tenemos que ayudar para poder ver realmente lo que Dios nos dice. Levántate, ¿se acuerdan? Levántate, levántate. Y la necesidad de ayudarnos mutuamente para levantarnos en cualquier circunstancia o también en el llamado que tenemos para un objetivo de estar juntos. Entonces podemos ver que Herodes manda matar a él y como les había dicho brevemente, Pedro en el versículo 5 podemos ver que están abundando porque comienzan a orar. Dicen que comienzan a orar por él constantemente y fervientemente. Y la palabra fervientemente es, ustedes pueden ver cuando dice es efervescentemente. Es cuando crece. Y se acuerdan que la palabra crece está la palabra plero y pleto. Y podemos ver estas dos palabras que son similares, pero no son iguales. Una quiere decir que está al punto y el otro está a desbordar. Entonces podemos ver de qué efervescente quiere decir cuando crece, así como cuando nosotros ponemos un alcacelser y crece, ese efervescente está a punto de desbordar el vaso. Entonces esta palabra ferviente viene de la palabra efervescente. Entonces cuando nosotros oramos por alguien, nosotros estamos desbordando todo tipo de gracia. ¿Por qué? Porque es la palabra que sale de la boca y no va a salir vacía, y nosotros estamos hablando poder, estamos uniéndonos en un propósito para que Dios se manifieste en cualquier tipo de circunstancia. Por eso les digo de que aún inclusive cuando oramos unos por otros, y es un tipo de gracia. Ya se los expliqué. Si tienen alguna pregunta acerca de esta palabra efervescente o oración, cuando vuelvo y repito, cuando estamos orando también es gracia. Cuando oramos nosotros estamos proveyendo la gracia en la vida de los demás. Y oraban con mucho fervor. Nosotros vemos aquí en Hechos que muestra el punto de esa común fe, donde están establecidos por fe, la intensidad del amor y la gracia, reconociendo el milagro, porque sí fue un milagro. Cada cosa de que es sobrenatural viene siendo un milagro. El hecho de que vemos ahí mismo que él está en la cárcel y de repente un ángel se le aparece y resplandece ahí y le dice a Pedro y le da las instrucciones, eso es un milagro también. Acuérdense que hay milagros, una sanidad se puede considerar un milagro, pero no todo milagro es una sanidad. Entonces hay muchos tipos de milagro y este es un milagro en el cual nosotros podemos ver que la oración hace que el poder de Dios se manifieste a través de este ángel.
y nosotros podemos ver cómo el ángel viene y le dice y le da instrucciones de qué hacer en ese momento para que él pueda salir. Entonces Pedro sale y nosotros podemos ver toda la narrativa cuando va a tocar la puerta y todo eso, ¿verdad? Y ya de ahí todos ellos están juntos y ven de que y pueden ver en el momento de la manifestación cuando ya le dice que ya la muchacha que le abre y le va y le dice, entonces podemos ver cómo ya al final el poder se manifiesta y cómo los discípulos realmente reforzaron su creencia de alguna manera porque pues Pedro estaba tocando la puerta y ellos estaban orando. Precisamente en todo ese tiempo que ellos todavía aún estaban reunidos y estaban orando para esto, para la liberación de Pedro, para que Pedro sucediera algo, que él estuviera ahí, y eso pasó. Nosotros podemos ver cómo una catástrofe o como una circunstancia no usual o con pocas probabilidades, Dios toma una probabilidad y los hermanos comienzan a orar, la iglesia, los llamados, la común fe comienza a orar por Pedro, y cómo todo esto se viene a manifestar en la victoria. Entonces mi ánimo en esta hermosa mañana, en esta hermosa tarde, perdón, es de que a través de la adversidad no dejemos de que nuestra mente sea bloqueada por lo que vemos, sino veamos más allá y esperemos en Dios a que se manifieste. Y más aún, orando unos por otros, intercediendo unos por otros, porque todo este tipo de materia espiritual es la gracia en la que nosotros vivimos. Y es así como nos vamos a ir ir viendo los propósitos verdaderos de Dios. Entonces nosotros podemos ver en el versículo 24, solo les resumí un poquito acerca de la historia porque quiero abarcar todo esto para poder realmente tocar los énfasis de acá, de Hechos. Y podemos ver, y dice el 24, pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Pero a pesar de que después de que Herodes muere, y podemos ver todos estos sucesos, todos estos eventos, dice, pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. ¿Por qué? Porque la familia de la fe común, habían realmente sido establecidos, y ellos entendían de que ellos todos estaban ahí por la misericordia de Dios, estaban siendo establecidos, se amaban porque sabían de que tenían esta común fe y estaban abundando en todo tipo de gracia en cada una de la vida de los que tenían alrededor. Entonces, por eso era el motivo que se extendía. ¿Por qué? Porque reconocían esta fe común que cada uno tenía, que realmente era por la misericordia y el poder de Dios, y podían ser partícipes del uno al otro. Y nosotros podemos ver, y dice ahí, dice que cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, regresaron a Jerusalén llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos. Así que termina, pero cuando esta palabra aquí dice, pero Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, en otra instancia dice su trabajo. Y trabajo, podemos ver que eran establecidos. ¿Por qué? Porque ambos sabían que eran necesarios para el servicio de gracia, porque el servicio es, no solo nosotros decimos dando como se recibe, pero cualquier cosa que nosotros damos, nosotros trabajamos para Dios, con Dios, pero también horizontalmente estamos trabajando con la familia de la fe. Pero cuando yo entiendo que yo trabajo y que ambos nos necesitamos, entonces podemos ser establecidos en la fe, porque estamos hablando de la común necesidad de Dios y de la común unión con Dios. Entonces ese es el establecimiento, o ser establecidos, y cuando yo puedo abundar y sobreabundar todo tipo de gracia, cuando yo he entendido a capacidad que yo soy necesaria, que tú eres necesario, que todos somos necesarios, y poder ver que inclusive mi servicio es gracia.
porque es desbordar. Todo tipo de servicio es que estoy desbordando el poder y las bendiciones que Dios me ha dado y así poder bendecir a los de alrededor. Entonces vamos al 13 y el 13 nosotros podemos seguir acá donde habla de que pues habla un poquito acerca de Bernabé y Pablo y cuando ellos van de misioneros y había un grupo y menciona que hay un grupo y ese grupo son los llamados, son la iglesia porque van y habla de este grupo y del propósito de cómo y el propósito que ellos iban para ese grupo. Y ambos iban juntos en labor de la palabra y en la unidad de propósito. Y por eso todos se reúnen y oran por ellos para que Pablo y Bernabé le vaya bien. Entonces nosotros podemos ver cómo cuando un grupo, cuando los llamados se unen para trabajar juntos y sabemos cuál valioso es cada uno de ustedes, cuál valioso es su servicio, su aporte para la familia de la fe, entonces podemos realmente ver qué tan grande es Dios y cómo Dios está trabajando en la multiforme sabiduría de Dios y en la multigracia de Dios. Habíamos hablado de esto mucho antes, cuando yo reconozco la sabiduría de Dios, cuando yo reconozco que Dios es el que hace todas las cosas y a través de nosotros, pero también reconozco que tú eres esencial, que tú y puedo orar por ti y puedo creer contigo y puedo realmente ver a Jesucristo en ti. Puedo entender que nosotros no somos esenciales, pero no únicos. Y cuando le digo únicos, no estoy hablando de la unicidad, sino estoy hablando de que no somos, ¿cómo se podría decir? No podemos destronar a Dios en eso, en el sentido de que, oh, la gloria es para mí. De ese punto, eso es lo que yo quiero decir, sino aceptar la multiforme sabiduría de Dios y la multigracia sabiduría de Dios es entender a capacidad que cada uno de ustedes tiene un valor importante en Dios. Y la multiforme sabiduría de Dios es que cada uno de ustedes tiene esa multiforme regalo de Dios, porque la sabiduría de Dios es todo lo que espiritualmente se encuentra. Así como cada uno de nosotros nos desempeñamos, esa es la multiforme sabiduría de Dios, estableciéndonos por la fe para abundar en la fe, para abundar en la familia, en el servicio y en todo tipo de gracia. Porque es como nosotros nos animamos, así como Pablo y Bernabé sabían de que tenían que trabajar juntos en esa multiforme sabiduría, en esa multiforme gracia y para dar gloria a Dios. Nosotros podemos ver eso de cómo Bernabé y Pablo se van y podemos ver cómo ellos cómo ellos ayudaban alrededor, cómo ellos ayudaban a todas las personas que ellos iban, ¿verdad? Entonces, en el número 3 dice que después todos los que se reúnen y de ahí después de reunirse y de estar ahí, oraron y les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, cuando dice oraron por ellos, es lo que me quería enfatizar, orar por ellos. Ese es un tipo de gracia, no es necesariamente, aquí no está resaltando quién oró por ellos, porque dice y oraron por ellos, sino está hablando del servicio. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en el servicio más que en sí, porque dice y oraron por ellos. Entonces, ¿qué es lo que les dieron? Les dieron la multiforme sabiduría de Dios, les aportaron su gracia. ¿Por qué? Porque está hablando del trabajo mutuo, está hablando de que somos necesarios, que cada uno de nosotros somos importantes, pero también cada uno de nosotros tenemos que cuidarnos en una forma ágape. Y la mejor manera de cuidarnos en una forma ágape, con gracia, amor, misericordia, es orar unos por otros. Orar unos por otros. Dice, oraron y los despidieron. Y nosotros vemos ya cómo despiden, cómo despiden y de ahí podemos seguir leyendo de las cosas que hace Pablo y nosotros podemos ver
qué es lo que pasó, ¿verdad? Entonces vemos que Saulo y Bernabé van enviados, dice, por el Espíritu Santo, porque fue después de orar y hacer todo lo que tenían que hacer, ellos fueron designados, de ahí de ser designados, oran por ellos, ponen la mano sobre ellos, dan esa gracia de decir la palabra, porque gracia es hacer las cosas que no son, ¿verdad? Lógicamente, cuando oraron, les dijeron a los padres, gracias por ayudarlos, por protegerlos, etcétera. Eso se llama gracia porque están hablando todo tipo de dádiva, todo buena dádiva y don perfecto. Entonces, al orar por ellos y al reprender todas las cosas, entonces se está impartiendo gracia. Nosotros podemos ver que ellos recorren todo eso y en esta instancia específicamente encuentran a un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, perdón, pero vemos que el gobernador, llaman la atención del gobernador. El gobernador es alguien inteligente, es alguien elegante en el sentido de un rango, por decirlo de esa manera, pero al escuchar a Bernabé y Saulo, este gobernador, realmente pone atención, pone cuidado en las palabras y vemos que todo el mundo se oponía. Siempre vamos a ver una oposición, siempre se va a ver una oposición porque siempre el diablo va a querer hurtar, matar y destruir, va a querer oponer y todo eso, pero la palabra de Dios es tan bonita que en medio de las circunstancias, en medio de las adversidades, de las dificultades, podemos ver siempre las promesas de Dios dando vida, siempre la actividad de la familia de la fe y administrando, orando, dando la palabra, dando esa gracia, dando esa multiforme sabiduría, esa multiforme gracia y aclamando victoria. Entonces, ahorita estamos, es cierto, hablando y poniendo las adversidades, pero remarcando las victorias, porque sabemos que vivimos en un mundo donde el diablo va a querer meter zancadilla, pero sabemos que Dios es más poderoso. Entonces nosotros podemos ver a través de estas instancias cómo es de que la verdad, Dios, la palabra de Dios, su poder y todo lo bueno que Él tiene va siempre a traer una victoria a través de las circunstancias no tan favorables. Entonces, podemos ver que este gobernador realmente toma lugar porque lo que quería el otro era apartarlo de la fe. Entonces vemos a Saulo, a Pablo, como le llamaban, que está lleno del Espíritu Santo, y viene y reprende y le dice a tú, enemigo, hijo del diablo, y ya lo reprende y le dice que tú eres un engaño y le da esas palabras de que realmente tenía que reprender toda esta obra. Entonces podemos ver cómo al instante sucedió, y dice, y al instante cayeron sobre él una sombra y oscuridad y comenzó a buscar a tientas a alguien de la mano. Entonces, en el momento que reprende, entonces sucede algo o una consecuencia mala a esta persona, pero también vemos que al ver todo esto que estaba sucediendo, viene el gobernador, entonces él creyó. Uh, él había él había escuchado a Pablo, había escuchado a Pablo y podíamos ver cómo es que todo esto va caminando poco a poco. Acuérdense que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Entonces el gobernador estaba escuchando y por momentos y iba incrementando al punto de que todas estas cosas suceden y dice que el gobernador creyó y se maravillaba de la enseñanza acerca del Señor. Entonces podemos ver que toda esta obstrucción y todas estas cosas que estaban aconteciendo era también para obstruir el corazón del gobernador, pero vemos que el gobernador cree y podemos ver cómo realmente Pablo y Bernabé trabajan juntos o en conjunto en esta multiforme sabiduría, en esta fe común, unidos en el propósito de Dios y sabiendo de que si eran establecidos en la fe, porque la fe es la única, nosotros estamos establecidos en la fe es la que nos va a llevar al mismo línea,
¿Por qué? ¿Qué es lo que me dice la fe? Que todos tenemos la misma medida de espíritu, que todos somos necesitados, que todo realmente es por gracia y etcétera, ¿verdad? Tener ese punto de partida donde realmente es que he obtenido todo, pero no a través de mí, no a través de mis méritos, sino a través de la gracia. Y cuando la gracia se magnifica, puedo deportar en todo tipo de gracia. En todo mi servicio va a ser así. Entonces, cuando ellos pueden ver el propósito de Dios de esta manera, es mucho más fácil. Entonces, ellos anunciaban la palabra y dice, y pues vemos cómo el gobernador cree y cómo en esta instancia, cómo es que el diablo trataba de impedir que esta persona creyera. Pero dice también acá donde, donde cree, ¿verdad? El gobernador cree en la fe. Hay unas versiones donde dice crea la fe o cree en la fe. Y podemos ver que esto es gracia. Entonces, es la gracia que ellos traían y la gracia que se daba. Entonces, ellos y ya el gobernador podía ser establecido en esta gracia o en esta fe. Y así ellos ambos estaban trabajando por la liberación. Y así podemos ver que traen al gobernador a la familia de la fe y establecerlo en la fe. Porque cuando dice que él creyó, lógicamente, cuando él creyó en la fe. Entonces lo traen y lo establecen este corazón para la fe y en la fe, en esa fe común. Podemos ver cómo Pablo y Bernabé en conjunto establecidos ellos para abundar, y cuando abundan, entonces pueden establecer a otros en esto y así poder trabajar en gracia. Nosotros podemos ver cómo Pablo, desbordando, lleno de toda gracia de Dios, estaba liberando para establecer y abundar. Y acuérdense que la palabra establecer, ya habíamos hablado anteriormente de que la palabra establecer es estabilizar mentalmente. Entonces el gobernador, cuando dice, podemos ver en Hechos 13, donde dice que el gobernador vio a esto y veía todo, ¿verdad? Vio que este hechicero es reprendido y vio cada evento y vio al punto de que todas las cosas que él estaba haciendo testigo lo llevaron al punto de creer. Entonces, Pablo, porque estábamos hablando de Pedro anteriormente, pero Pablo ve todo esto y lo que hace al reprender a este hechicero es para también estabilizar la mente del gobernador. Entonces podemos ver que el gobernador es establecido y ellos también, y cuando se establece la mente del gobernador, entonces que él puede afirmar también al gobernador en fe. Pero ellos estaban establecidos ya. Pablo y Bernabé, lógicamente, ellos estaban establecidos. La palabra establecidos, acordémonos que es estabilizar mentalmente. La palabra establecidos es estabilizar mentalmente. Entonces ellos habían ya estabilizado la mente del gobernador al punto de que ya el gobernador discernió en ese momento de que esta obra era del diablo y entonces él es establecido en la fe común. Y así cuando nosotros estamos siendo establecidos, cuando nuestra mente está siendo estabilizada mentalmente, entonces podemos traer a otras personas también y podemos estabilizar a otras personas en esta fe. ¿Se acuerdan? Así anteriormente habíamos hablado de afirmar los pies, caminar, a desbordar, entonces caminar de acuerdo a la fe como la familia. Entonces, cuando mi mente es estabilizada, cuando mi mente ha sido estabilizada, entonces yo he sido establecida en la fe y la he aceptado. Nosotros podemos ver nuevamente, como les había dicho, cómo el gobernador viene y cree, ¿verdad? Cómo es que él cree y podemos ver aún en el versículo, en versículos tras versículo, donde aún dice que el gobernador creyó y se maravillaba de la
de la enseñanza acerca del Señor. Cuando dice la enseñanza acerca del Señor, lógicamente está hablando de la fe. ¿Por qué? Porque es a través del Evangelio de Jesucristo o el Evangelio a través de la salvación gracias a Jesucristo, ¿verdad? Entonces podemos ver estos que es cómo es que estaban siendo establecidos y qué es la doctrina, cuál es la doctrina que ellos estaban dando, cuál es la doctrina de que se maravillaban, cómo es que ellos estaban siendo establecidos, cómo es que estaban estabilizando la mente de cada uno de ellos, cómo era de que todas estas cosas se estaban poniendo en su lugar para ver las maravillas de Dios. Nosotros sabemos que el diablo es el enemigo de todo lo bueno y él siempre va a querer torcer los caminos, va a querer poner tropiezos y obstaculizar los caminos rectos. Por eso aún Pablo le dice, tú quieres siempre obstaculizar los caminos rectos del Señor. Cuando reprende, usa esas palabras. Pero nosotros como familia, nosotros estamos establecidos en la fe y como habíamos dicho en el otro segmento, volvemos a repetir estas palabras que dan realmente nos establecen. Los verdaderos ministros de Dios fortalecen y establecen en el terreno firme, un terreno firme en esto. Los verdaderos ministros de Dios fortalecen y establecen el terreno firme, seguro en los corazones de los creyentes fieles. Cuando nosotros decimos fieles, es aquellos que son fieles a la doctrina, ¿verdad? Entonces, nuestros corazones van a ser equilibrados, van a ser mentalmente estabilizados cuando nosotros entendamos también. Y cuando nosotros nos levantemos para ir a fortalecer a toda la familia de la fe en la fe común. Es lo único que nos va a levantar. No es a través de las habilidades humanas, sino que es a través de esto, de lo que hemos estado hablando. Cuando podamos entender también y aceptar el poder de Dios en nuestra vida, vamos a poder ver y nos vamos a maravillar en esto. Podemos ver todo lo que va y habla Pablo, perdón si me confundo con nombres porque brevemente, como habíamos hablado de Pedro en el 12, puede ser que me salga, pero lo voy a corregir de cualquier manera. Gracias por su paciencia en esto de los nombres, pero vamos a seguir con esto, con Pablo. Con Pablo y viene y más adelante nosotros vemos que Pablo habla acerca y habla acerca de la salvación. Si nosotros vemos todo hasta el 26, nosotros podemos ver que cómo es que habla de que Jesús es el Salvador. Nosotros podemos ver eso en el 23 que dice, y los descendientes conforme a la promesa, Dios ha traído a Israel un Salvador que es Jesús. Y por eso dice que se admiraban de las enseñanzas y de la doctrina que él traía. ¿Por qué? Porque estaba hablando de la salvación, estaba hablando de quién era Jesús, de quién era su linaje, y podemos ver, estaba hablando de realmente la esencia que él llevaba, así como el mensaje de gracia, la doctrina. Y nosotros podemos ver el 26, donde dice, hermanos descendientes de Abraham y ustedes los hijos, y ustedes, los judíos, perdón, respetuosos de Dios, nosotros se nos ha enviado este mensaje de la salvación. Entonces, ¿qué es lo que Pablo llegó a hacer? A dar el mensaje de la salvación. Llegó a dar este mensaje de salvación y por eso llegó a establecerlos. Les dijo, oh, esta salvación es a través de Jesús. Y podemos ver cómo este mensaje iba estableciendo sus corazones para que creyeran a esta doctrina. Nosotros podemos ver aquí precisamente en el 26 que él declara esto, que dice, y se nos han enviado, se acuerda que pusieron a manos y para que todo le fuera bien, les dan ese mensaje de gracia, oran por todo tipo de gracia, y les da ese mensaje de gracia que es el mensaje de la salvación. Y podemos, y el 27 dice, los habitantes de Jerusalén y de sus gobernantes no reconocieron a Jesús, por lo tanto lo condenaron, y comienza a hablar y comienzan a decir qué es lo que pasó y por qué, y comienzan a declarar y comienza él, a decir lo que pasó, y el 28 sigue y continúa y dice y pidieron la muerte, que pidieron que lo ejecutaran. Entonces y vemos cómo el 26
sigue y viene y sigue declarando este mensaje de la salvación. Podemos ver el 32 donde dice, nosotros le anunciamos las buenas noticias respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dice, nosotros les anunciamos las buenas noticias. ¿Cuál era las buenas noticias? La salvación que llegaba a ellos, la fe que llegaba a ellos. Y ellos iban a ser establecidos en esta doctrina y al ellos creer, podían ellos mismos ser establecidos en esto, ser establecidos en esta fe común. Y Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros y a los descendientes de ellos al resucitar a Jesucristo, como está escrito en el segundo Salmo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Dios le resucitó para que no volviera jamás a corrupción, y así se cumplieron estas palabras, y así sigue. Entonces podemos ver cómo a través de todo hecho, si teníamos una duda de cuál era el mensaje que dice, que se acuerdan que, como habíamos dicho brevemente, que eran los caminos rectos del Señor, ¿qué eran? ¿Cuál es el camino? Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Entonces nosotros podemos ver qué es lo que Pablo estaba a través de Hechos 13, podemos ver qué es lo que realmente se refiere cuando decía que el gobernador se admiraba de la doctrina que él llevaba, de la buena noticia, del mensaje de salvación, del poder y todo lo que habían sufrido a Jesucristo y todo lo que habían hecho con él. Pero no obstante, Dios lo levanta de los muertos y habla de esto. Entonces, esta es la base o el fundamento donde nosotros como familia de la fe nos mantenemos fundados y establecidos. Entonces, nosotros podemos ver aquí cómo nosotros podemos continuar en todo esto, pero quiero nada más enfatizar para poder seguir acá en el 42 y 43. 42, permítanme un segundo, 42 dice, al salir ellos de la sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado hablaran más de estas cosas. ¿Qué es lo que estaban hablando? Se han de haber quedado wow, las salvaciones por medio de Jesucristo y todo. Dice que les hablaran más de esto, más de esta fe, más de esta doctrina, más acerca de las buenas noticias, más y más y más. Querían, ellos estaban tan sedientos, tan realmente esperando a escuchar más acerca de esto. Entonces dice, al salir de ellos de la sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado hablaran más de todas estas cosas que estaban hablando. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y fieles convertidos al judaísmo acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversión con ellos les insistieron a que perseveraran en la gracia. Este es el punto. Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros somos fundados, cuando nosotros somos cimentados, cuando nosotros estamos establecidos, y por eso la palabra dice abundados, porque estamos establecidos en la fe, pero la palabra abundar es perseverar en la gracia de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, entonces podemos realmente estar agarrados de la fe común, porque eso es lo único que nos va a llevar a un surgimiento, a que realmente algo crezca en nosotros. Entonces, al poder entender todas estas cosas, podemos ver poco a poco cómo la palabra ella misma se explica en este punto. Y ellos ahí les insistieron. ¿Por qué? Porque Pablo estaba estableciendo los corazones en la fe y los estaba afirmando, los estaba estabilizando mentalmente a cada oyente, así para que ellos pudieran de esa misma manera abundar en todo tipo de gracia, para que cada uno de ellos pudiera comprobar la multiforme sabiduría en ellos. ¿Por qué es multiforme? Porque se iba a manifestar. Entonces vemos que muchos judíos que se habían convertido al judaísmo también, con Pablo, también a ellos les aconsejaban que permanecieran y creyeran firmes. Esta palabra firmes es establecidos. ¿Se acuerdan? Establecidos. Estaban siendo establecidos, estaban siendo firmes. ¿Firmes en qué? En la gracia de Dios, estaban siendo abundando. Entonces, cada vez que nosotros rendimos nuestro servicio, cada vez que nosotros entendemos que todo lo que Dios nos ha dado es para poder dar y para poder servir, entonces estamos abundando en todo tipo de gracia. Podemos entender eso y en la fe y en esta fe, en el llamamiento recibido por el amor de Dios.
Entonces nosotros podemos ver en el 52, vamos al 52 rápidamente para poder, y dice, y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Entonces ellos por su parte vemos cómo todo, cómo en una parte podemos ver liberación y en otra parte nos podemos ver oposición. Siempre vamos a ver eso. Pero nosotros podemos ver en la conclusión acá, en el 52, y dice, los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Nosotros podemos ver que los creyentes que estaban ahí estaban siendo establecidos, por eso estaban con fuego, si se podría decir así, ¿verdad? Quedaron llenos, quiere decir, no solamente quedaron a capacidad, sino a desbordar de alegría del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estaban siendo firmes, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, llenos, abundando en todo tipo de fe, estableciéndose en la familia de la fe. ¿Por qué? Porque tenían esa doctrina común, abundaban en todo tipo de gracia. Y así podían abundar para ellos mismos, porque es una vida, un estilo de vida, pero también para otros. Nosotros podemos ver eso. Entonces, vamos a rápidamente al capítulo 14. Vamos al capítulo 14 y vamos a ver el capítulo 14. Entonces, el capítulo 14 habla de, cuando aún habla un poco acerca de Pablo y Bernabé que van a Iconio, y podemos ver que también podemos ver que la gracia de Dios es establecida ahí, que son establecidos por la fe, y ellos hablaron. Podemos ver que ellos van a la sinagoga y van con diferentes judíos, y también vemos cómo también algunos griegos se convierten. Vemos cómo podemos ver la diferencia entre las personas acá también de los oyentes, y vemos, como les había dicho, judíos, a no judíos, vemos a ver a griegos, a diferentes tipos de creyentes y que permanecían ahí, pero también todos ellos estaban siendo confirmados en el mensaje de la bendición, y podían ver señales milagrosas y prodigios que ellos realizaban. Nosotros podemos ver eso, dice, y no obstante, Pablo y Bernabé permanecieron ahí por un largo tiempo hablando resueltamente acerca del Señor, quien confirmaba el mensaje de la bendición con señales milagrosas y prodigios que realizaban por medio de ellos. Y podemos ver, y ellos se mantuvieron ahí, y quien confirmaba, y otra dice, afirmaban el mensaje de la bendición, que es abundar sobre abundar en todo tipo. Entonces, ellos estaban afirmando y estaban confirmando el mensaje de la salvación, estaban confirmando el mensaje de la fe, estaban afirmando, estaban estabilizando la mente de los creyentes a través de señales milagrosas, de los prodigios que realizaban entre medio de ellos. Entonces podemos ver aquí otra vez, ellos se dividen, y podemos ver que hay dos bandos, o hay dos lugares, entre un partido con los judíos, otro con el apóstol, los apóstoles, y vemos cómo esto se convierte también en una circunstancia no favorable, por decirlo de esa manera. Pero nosotros vemos que a través de esta instancia no favorable siempre habían milagros, siempre habían señales en las cuales la multiforme sabiduría de Dios realmente cubría todas las cosas. Podemos ver que podemos ver que había un grupo que estaba siendo obstaculizado de poder realmente ver la obra de Dios. Entonces podemos ver cómo ellos hablan y cómo ellos están estableciendo los corazones ante todas las cosas, ante toda la adversidad. Nuestro propósito es establecer los corazones en la fe, estabilizar los corazones, estabilizar mentalmente, liberar los corazones para que ellos puedan recibir abundantemente en todo tipo de fe. Nuestro objetivo es poder estabilizar el corazón y la mente de las personas para que ellos puedan recibir a desbordar en todo tipo de sabiduría, en todo tipo de gracia en sus vidas.
Y ese siempre va a ser el objetivo, de que haya una liberación en la vida de las personas para que ellos puedan ser fundados en este tipo de gracia. Y así mismo Dios va a seguir haciendo milagros en la vida de los demás, porque los milagros vienen por gracia. Nosotros sabemos eso, que los milagros vienen por gracia. Entonces, cuando nosotros podamos entender esto, vamos a poder ver muchos más milagros con el entendimiento más habido. Entonces, nosotros podemos ver que estamos viendo que estaban siendo dispersados de alguna manera, esparcidos, y en la narrativa nosotros podemos ver el 14:8 y podemos ver que, que aún podemos ver que hay muchas cosas, pero había una cosa de que hubo en este capítulo en particular. Nosotros podemos ver que había alguien cojo de nacimiento, y podemos ver que esta persona que estaba cojo de nacimiento, Pablo está hablando, Pablo está hablando, entonces habla todo el tiempo que él estaba ahí. Entonces vemos que esta persona dice el 9, que estaba escuchando con atención las palabras de Pablo. Entonces quiere decir que hubo un tiempo que Pablo estaba hablando y él estaba escuchando atentamente. Y Pablo, ¿qué quiere decir esto? Que Pablo estaba estabilizando el corazón de esta persona. Cuando Pablo estaba hablando acerca de lo que del mensaje que él estaba dando, del mensaje de gracia, él estaba estabilizando el corazón de esta persona, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando estamos siendo estabilizados mentalmente, cuando nosotros estamos listos para recibir en su totalidad la gracia, entonces van a ocurrir milagros. Así fue cuando vemos que Pablo está hablando, porque dice que estaba hablando, y este personaje o este hombre está escuchando atentamente, dice, y él estaba escuchando. Eso quiere decir que no fue nada más en un momento, sino pasó un largo tiempo donde Pablo estaba trabajando en el corazón de este hombre cuando él estaba hablando. Y entonces cuando Pablo fija su mirada y mira, y él dice, y percibió o discernió que el hombre que estaba cojo de nacimiento tenía bastante fe para ser sanado, dice. Y acá también podemos ver eso, que el corazón que estaba siendo estabilizado mentalmente, ya estaba listo para recibir la gracia. ¿Por qué? Porque él había recibido la palabra, que el poder, todo tipo de gracia, todo don perfecto y la doctrina que Pablo estaba dando en ese momento. Entonces él ve, porque ya había sido estabilizado, entonces ve que él estaba listo y le dice, ponte en pie firme y vamos, saltó, ¿verdad? Entonces cuando nosotros vemos esto, que Pablo habla, nosotros podemos ver todo lo que se refiere a este pasaje acá. Y dice y el 15 dice, ¿qué van a hacer? Somos hombres mortales como ustedes. Hemos venido a anunciarles el evangelio para que dejen esas vanas prácticas y se conviertan al Dios vivo, el que creó el cielo y la tierra, el mar y todo lo que contiene. Entonces, cuando Pablo le dice, un momento, no me adoren, yo no soy el que tiene las cosas, yo no soy las cosas no proceden de mí, las cosas no son para mí. Entonces, toda la gloria se la lleva a Dios. Por eso les digo, somos esenciales, pero no únicos en el sentido de que la gloria es para nosotros, no sino que todos nosotros lo vamos a llevar a Dios. Entonces le dice, momento, no, yo soy un hombre mortal como ustedes. Yo solo he venido a anunciar el evangelio, a anunciar cómo es que ustedes tienen que realmente ser estabilizados mentalmente o en su corazón, ser estables o firmes para que ustedes dejen esas vanas prácticas y se conviertan al Dios vivo. También les dice y les exhorta, pero tienen que dejar esa manera de vivir aún para comprobar lo perfecto de Dios. Entonces también los exhorta y los anima, los corrige y les dice, esta es la forma de que ustedes van a encontrar la gracia. ¿Por qué? Porque cuando le dice, no me adoren a mí, él estaba enseñando gracia. ¿Por qué? Porque no se trataba de él, no se trataba de quién era él, se trataba de qué es lo que tenía él, qué había recibido él y qué iba a hacer con lo recibido. Entonces, siempre que le damos la gloria a Dios, estamos impartiendo gracia, porque no se trata de nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando le dice
tienen que convertirse al Dios vivo. Lo que le está diciendo, no quiero sacrificios, porque ellos bien buzos, diríamos, o bien estaban queriendo hacer sacrificios y queriéndolos tomar por Dios y darle la gloria a ellos. Entonces él le dice, momento, no, nosotros no. Entonces podemos ver cómo, cómo nosotros, cómo esta instancia, nosotros podemos ver cómo en el 16, vamos a ver cómo apedrean a Pablo después y cómo lo arrastran. Podemos ir al 19 rápidamente y llegaron, sin embargo, algunos judíos de Antioquía y Pisidia y de Icono que lograron ganarse a la muchedumbre hasta el punto que apedrearon a Pablo y lo sacaron fuera de la ciudad, dándolo por muerto. Como les había dicho brevemente, en cada una de las circunstancias, en cada una de las instancias, siempre va a haber una adversidad. Siempre el diablo va a querer hurtar, matar y destruir, va a querer intimidar, pero nosotros como familia de la fe siempre tenemos que interceder unos por otros, tenemos que dar esa gracia, tenemos que fervientemente abundar en todo tipo de gracia y entender que estamos aquí para el servicio de nosotros. Y cuando dice nosotros, porque ya no vivimos para nosotros mismos, sino vivimos para los demás en el sentido de realmente entender que tú eres la gracia de Dios, que tú eres la fe común. Y cuando veo que tú eres el sacrificio de Dios y veo todas estas maravillas, entonces puedo abundar de todo tipo de gracia hacia ti. Y ese es el punto esencial que seguimos remarcando en esta parte B. Cuando nosotros vemos que aún cuando lo piensan que está muerto y lo arrastran y todo eso, vemos que los creyentes, que es la familia de la fe, los que están fundados en la fe, los que están establecidos listos para abundar y dar en todo tipo de gracia, en la multiforme sabiduría de Dios, en la multiforme gracia de Dios, en la multiservicio, en otra forma, de la fe o en la fe, vienen en acción del beneficio y los rodean, y dice que los rodean, y de ahí de repente se levanta, así como que no pasó nada. Se unen, lo rodean, y de ahí él se levanta y entró otra vez al pueblo. Qué maravilla, ¿verdad? Entonces podemos ver eso, y después sigue anunciando la buena noticia, y sigue su recorrido. Nosotros podemos ver que sigue su recorrido y vemos cómo a pesar de todos los inconvenientes, a pesar de todos los momentos que pudo haber sufrido o había sufrido y todos los obstáculos que el diablo había puesto en su camino, podemos ver un triunfo, una victoria en él. Una victoria en cada una de las instancias. Esas mismas victorias son nuestras. ¿Por qué? Porque tenemos este mismo deseo de seguir abundando en todo tipo de fe para nuestra familia, ya sea en el servicio, ministerio, oración, cualquier cosa que nosotros veamos acá. Y nosotros podemos ver que después de eso anunciaron el mensaje, van y siguen anunciando el mensaje, y en 26 dice de que ellos habían confiado en la protección de Dios para la misión que habían de cumplir. Entonces, confianza, ¿verdad? Está hablando de la confianza, y podemos ver que ante la adversidad podemos confiar en nuestro Padre Celestial y va a haber milagros, y en la común fe es entender de que las necesidades son parte de la vida, pero la victoria o la cerecita del sorbete, si se podría decir, es realmente la manifestación del milagro en la vida de cada uno de nosotros. El poder entender eso es estableciéndonos en gracia, estableciéndonos en fe, de saber y creer que cualquier cosa, cualquier adversidad, Dios con toda certeza se va a manifestar su poder y su amor y su infinita gracia en tu vida. No esperar entonces esto te pasa por esto, ¿verdad? No, sino ¿sabes qué? Vamos a orar para que la gracia de Dios tú la entiendas, y ese es ser fundado en la fe. Básicamente lo que estamos viendo acá. Entonces nosotros vemos cómo cada uno de ellos se reúnen, y dice, y a su llegada se reunieron en la asamblea de las iglesias, que quiere decir de los llamados, ¿se acuerdan?
y informaron ampliamente todo lo que Dios había realizado por medio de ellos y cómo habían mostrado favorablemente que a los judíos también, que los no judíos, perdón, habían abrazado a la fe. Imagínense cómo es esto, habían abrazado a la fe, qué maravilloso. De que los no judíos también estaban abrazando a la fe. Eso quiere decir que se agarraron, abrazados. ¿Se acuerdan qué quiere decir? Que alguien que se agarra del cuello y no lo quiere soltar. Entonces dice que se abrazaban a la fe, estaban realmente firmes. Eso quiere decir que realmente estaban agarrados y cimentados. Tenían una necesidad enorme por escuchar esto, que se habían agarrado de esto. Y Pablo y Bernabé pasaron ahí una buena temporada, pero podemos ver de que muchos de ellos estaban siendo establecidos en esto. Nosotros más adelante el 15, solo lo vamos a resumir en unos cuantos minutos, porque ya aquí del 15 y el 16, básicamente el 16 ya hablamos, pero el 15 vemos cómo Pablo y Bernabé, desafortunadamente podemos ver cómo ellos tienen la discusión y también como desafortunadamente, perdón, vemos cómo también se discuten, no entre ellos, pero podemos ver cómo surgen circunstancias en las cuales también a ambos podemos ver cómo los confrontan, de cómo ellos estaban siendo confrontados y cómo el diablo quería intimidarlos a ellos para que ellos dejaran de crecer en esta multiforme. Entonces podemos ver cómo es que muchos de ellos estaban discutiendo acerca de lo que tenían que seguir, que ellos querían seguir ritos, querían seguir la circuncisión y querían tener el poder para salvarse y para ser contados por Dios, para hacer, que querían hacer las cosas por obras, y vemos que ellos no, ellos siguen en ese mensaje mismo donde estaban siendo establecidas las iglesias, confirmadas mentalmente en todo tipo de gracia. Entonces ellos vienen y firmes. Pablo y Bernabé hablan acerca de confirmar a las iglesias en la fe. Nosotros podemos ver cómo todo esto si ustedes quieren leer el 15, los animo a que lo lean porque aquí habla acerca también acerca de que tenemos que tener mucho cuidado acerca de las creencias, acerca de las costumbres, acerca de cosas que no vienen y nos alejan de la gracia, porque hay costumbres que también nos alejan de la gracia. Entonces el 15 habla de todo eso, de cómo las iglesias estaban apartándose porque se habían considerado tanto y tenían tantas cargas en el sentido de las enseñanzas con las creencias antiguas que no seguían a Dios, sino que seguían sus propias tradiciones y todo eso. Entonces podemos ver cómo las personas eran confundidas, cómo eran obstruidas y cómo molestaban a través de las palabras que no iban de acuerdo a la fe. Todo esto me muestra el 15. No lo estoy diciendo yo, si usted lo animo, pero lo que quiero enfatizar no solamente es la adversidad o el problema o la instancia que nosotros podemos ver en cada capítulo, sino más que todo, nosotros podemos ver ya en el 35 cómo es que ellos mencionan que siguen haciendo, que a pesar de todo esto, a pesar de las inconveniencias que el diablo siempre quería poner en la vida del corazón de las personas y cómo el diablo siempre ha querido infundir otro tipo de ideologías, creencias y todas estas cosas que realmente nos debilitan en gracia. Y cuando digo en gracia es porque todo tipo de sacrificio, todo tipo de ídolo, todas cosas que nos aleja de Dios, también nos aleja de la gracia, porque entre más yo hago ritos, entre más yo idolatro cualquier otra cosa que no sea Dios, entonces realmente no puedo abundar o no puedo ser establecido en ese poder el cual trae milagros, en ese poder que trae liberación. Y por eso Pablo también los exhorta a todos en esto, y por eso les animo que lo lean, porque ya aparte no me queda tiempo, pero sí ese hecho 15 es muy preciso y nos ayuda a entender muchas cosas, pero también concluye donde ellos dicen de que ellos abundaban y estaban siendo establecidos en toda buena noticia en el Señor, en toda buena obra. Y podemos ver cómo el 16, como habíamos comenzado anteriormente, cómo es que en el 16 nosotros podemos ver que la firmeza y que ellos estaban siendo establecidos. ¿Se acuerdan? Estaban siendo establecidos.
Podemos ver en el 16 que concluye así, donde dice y que la familia de la fe, denme un segundo, aquí estamos ya. Dice, y al pasar por ir así, y así las iglesias se fortalecían en fe y crecían día tras día. Entonces se fortalecían. Entonces, cuando nuevamente firmeza es establecidos y cada vez que nosotros nos establecemos, ¿verdad? Nos establecemos unos a otros, es estabilizarnos mentalmente. Y muchas veces vamos a tener que estabilizarnos mentalmente al también corregirnos, porque Pablo tuvo que corregir la sana doctrina y poner la buena doctrina. Entonces nosotros mutuamente vamos a ser corregidos en esto. Pero sobre todo el fundamento firme tiene que ser que nosotros tenemos que realmente estar mentalmente establecidos en una común fe, en una común familia, que aparte de que nosotros estamos siendo afirmados en esta multiforme sabiduría de Dios, en esta multigracia, nosotros también podemos abundar en todo tipo de servicio en él. Con la familia establecida en fe, trabajando por la fe, firmes, abundando para la familia de la fe en el evangelio de la fe. Y así también trayendo todo tipo de servicio, todo tipo de milagro, porque la oración del creyente o de la familia de la fe puede mucho. Les animo a que sigamos en esto, que cada uno de sus corazoncitos sea afirmado en la fe, que sea establecido o sea estabilizado mentalmente, de que somos necesarios, de que realmente somos poderosos y que realmente cada uno de nosotros tiene esa parte y que cada uno de nosotros podemos tener y ayudar y abundar en toda dádiva perfecta, en toda sabiduría y ir y seguir hablando de esta buena noticia a todo ser, a todo corazón que necesita ser estabilizado en los brazos de Dios, ser estabilizados en ese amor perfecto, ser estabilizados más allá de lo que el mundo entiende, más allá de lo que el mundo percibe, y poder realmente llevar a todo corazón siendo estabilizado, siendo realmente afirmado en esta multigracia de Dios.